Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy, bueno, pues vamos a comenzar un nuevo tema, un tema pues a lo mejor muy esperado por muchos, ya que hemos visto ciertos temas que nos han llevado a desembocar en este primer conflicto mundial que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial y bueno, sabemos muy bien que para entender esto sobre todo hablando específicamente de las causas, pues tenemos que entender, ¿no? Entender el contexto, entender qué fue lo que llevó a estas potencias a enfrentarse entre sí. Para esto, bueno, ya tenemos em, como conocimiento previo, ¿no? Em, Desde la revolución industrial, cómo es que esta clase burgués se impone gracias a poder poseer los medios de producción que lo van a llevar a posicionar en la cúspide, ¿no? Del desarrollo económico. Por lo tanto, cada una de estas naciones van a estar en la lucha precisamente por el poder, por conseguir esos medios de producción, esos desarrollos tecnológicos, estos nuevos inventos y científicos y en todos los ámbitos que vimos que los llevaron a desarrollarse, a desenvolverse como potencias, ¿no? Y esto nos da como resultado entonces un estado imperialista. ¿Y qué decíamos que es el imperialismo? Pues un modelo de expansión colonial, ¿verdad? Que es el sometimiento de una nación fuerte sobre otra más débil. Bien, este imperialismo entonces va a desembocar por completo o va a tener el clímax, ¿no? En este conflicto que vamos a ver adelante. Es importante, como les comento, entender las causas, entender qué es lo que nos lleva, eh, pues, a desembocar en un conflicto a escala global, ¿verdad? Se le conoce guerra mundial, bueno, ¿por qué? O se le conoce como la Gran Guerra. Vamos a ver todo lo que conlleva, todo lo que sobre todo las consecuencias que tuvo, ¿verdad? Ya veremos más adelante. Se creía que iba a ser una guerra cortísima, cada uno de los países se sobreestimaban en cuestión de que confiaban totalmente en sus fortalezas, en el armamento que poseían, ¿no? Bueno, entonces realmente todos pensaban que iba a ser una guerra cortísima. Jamás pensaron que esto iba a durar 4 años, ¿no? Y todas las consecuencias y las pérdidas que tuvo cada uno de los países. Pero bueno, en fin, lo más importante que veremos entonces van a ser las causas. Sí, en esta clase nos vamos a centrar específicamente en las causas para poder analizar, para poder entender qué es lo que nos llevó al conflicto. Y como les digo, ya saben que me gusta siempre poner un contexto, ¿no? El último tema que vimos es el imperialismo y tal cual veíamos cómo es que nos lleva entonces a desembocar en este conflicto. Permítanme compartirles rápidamente lo último que vimos en cuestión del imperialismo. Bien. Como veíamos, bueno, ¿cuáles son estas características del Estado imperialista? Alto desarrollo industrial, influencia política, económica o cultural, un deseo de imponerse y decíamos, ya no solamente sobre las naciones más débiles, sino también las potencias por encima de otras, ¿sí? Siempre estaban compitiendo entre ellas. Obviamente ejercer control, la búsqueda de expandirse, estas ideas de racismo, ¿no? Y entonces rápidamente vamos a ver estas consecuencias de este Estado imperialista, bueno, las fronteras artificiales, gobiernos autoritarios, genocidios, esclavitud y bueno, por supuesto, la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Bien. ¿Por qué se dio este Estado imperialista? Bueno, decíamos, pues mucho tiene que ver la revolución industrial, ¿verdad? Que los llevó a buscar nuevas fuentes de materia prima, de mano de obra barata, de nuevos mercados. Esto fomentó una acumulación de capital, obviamente un estado de alta competitividad entre potencias
lo que lleva también a agotar los mercados, ¿no? Cuanta mayor producción se necesita mercados para poder comercializar dichas producciones y que el ciclo siga, entonces se estaban acabando los mercados y ahí hay que buscar, no hay que expandirse, como lo comentábamos. Y estas ideas de nacionalismo extremo que vienen precisamente a raíz de este criterio que se da por la revolución industrial, que viene a generar estas ideas de superioridad racial, intelectual, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que cada nación empieza a tomarse tan en serio este papel de ser la raza, la nación más poderosa y verse en la necesidad de someter tanto a las naciones más débiles como a sus iguales, ¿no? A estas potencias. Bien, entonces, pues lamentablemente nos vemos desembocados en este conflicto. Y entonces, permítanme, vamos a ver rápidamente, vamos a ver un video ahorita, ¿verdad? Por medio de la plataforma de Prezi. Pero antes de esto, vamos a ver las causas, que es lo que más me interesa. Bien, entonces, pues a continuación tenemos las causas. La primera de esta va a ser la rivalidad imperialista, ¿sí? Eh, ya gracias de nuevo a la revolución industrial se instaura el capitalismo como sistema económico, ¿verdad? Como les comentaba, hay excedentes de producción, por lo tanto hay que buscar más mercados, se da esta lucha por territorios y hay cierto rencor por los repartos de colonias. Acuérdense que en 1885 en Europa se lleva a cabo la Conferencia de Berlín, precisamente para delimitar las zonas de influencia de África, porque hasta ese entonces todavía realmente era mínimo las colonias que existían. Entonces, gracias a la necesidad de buscar estos territorios, pues se expanden y ellos buscan diplomáticamente ponerse de acuerdo para delimitar estas zonas de influencia. Claro que entonces hay ciertos desacuerdos y surge esta rivalidad. Estas ideas de nacionalismo y propaganda, mucho ojo, la propaganda va a ser una cuestión que va a enardecer a la población de tal forma que estén de acuerdo a, al momento en el que se decide entrar a estos conflictos, a estar totalmente convencidos de que esto es lo correcto. Bien, bueno, pues los avances tecnológicos y el desarrollo capitalista fomentan un orgullo nacional que justificaba la rivalidad entre potencias e incluso, como veíamos, estas ideas de superioridad y que las naciones más débiles merecían ser sometidas. En pueblos dominados o colonizados, pues se queda claro que se generan estas ideas liberales. Los gobiernos se valieron de los medios de comunicación para estimular este nacionalismo, entonces, para penetrar hasta el subconsciente de la población, de los ciudadanos, para convencerlos, ¿no? De estas ideas. Hay un estado, ojo, muy importante, hay un estado de paz armada. Por una parte, las potencias apelan a esta cuestión diplomática para ponerse de acuerdo entre ellos, ¿no? Este, vaya, la conferencia de Berlín es un ejemplo claro. Sin embargo, pues, por el otro lado, siempre estaban tratando de desarrollar nuevos inventos en cuestión de armamento, ¿no? Eh, Obviamente se generan nuevas armas, los modernos medios de transporte que los veíamos desde la Revolución Industrial, que siempre tenían un trasfondo armamentista, viendo la forma de cómo transportar los ejércitos. Cada nación es poseedora de un arma secreta. Ellos creían que cada quien tenía o estaba preparando un arma, ¿no? Para el momento de atacar. Prolongaron el servicio militar, probablemente también en algunos obligatorio. Esto pues les aseguraba un aumento en el ejército desde edades muy tempranas. Y entonces vamos a ver este video y vamos a ver un poco más sencillo y más
específico, cómo es que se generaron estas alianzas, ¿sí? Estas son nuestras causas, lo que va a desembocar en este sistema de alianzas, ¿no? Que se van a crear estos dos bloques, totalmente polarizados. Vamos a ver este video por medio de la plataforma de Prezi, creo que nos va a quedar muy claro. En algún momento interrumpiré un poco para complementar todo esto. Cualquier cosa, cualquier duda, siéntanse con toda la libertad de levantar la mano, de interrumpir. Ustedes ya saben que esta clase la hacemos entre todos. Cualquier cosa, yo estoy aquí al pendiente. Les digo, vamos a checar este video, lo podemos analizar al final y yo iré complementando en algún momento si es necesario para que todo quede más claro. Permítanme un momento en lo que rápidamente les comparto. Como les comento, cualquier cosa, por favor, no duden en interrumpir el video. De igual forma les digo, yo estaré aquí, interviniendo si en algún momento es necesario. La Primera Guerra Mundial, antes conocida como la Gran Guerra, fue una confrontación bélica ocurrida principalmente en Europa entre los años 1914 y 1918. Más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida, una cifra extraordinariamente elevada comparado con guerras anteriores. Estas cifras son tan elevadas, entre otras cosas, por los avances tecnológicos e industriales de los beligerantes. En la Gran Guerra se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época. Antecedentes. De la noche a la mañana, Alemania, que había llegado tarde al reparto colonial, se incorpora al Club de las Grandes Naciones. Su gran ejército había impedido una humillante derrota a la Francia de Napoleón III, y el rey de Prusia, Guillermo I, se había proclamado emperador, Kaiser, de todos los alemanes. Francia pierde las regiones de Alsacia y Lorena. Bien, perdón, aquí rápidamente voy a interrumpir nada más para recordarles que también las unificaciones de naciones que vimos, recuerdan, de Alemania y de Italia, por eso menciona que llegaron tarde a la repartición. Bueno, sí, ¿por qué? Porque eran estados independientes que aún no lograban unificarse. Ya en el momento en el que, bueno, el reino de Prusia toma el mando de esta unificación, por eso menciona de Guillermo I, queda como soberano, él era el que estaba al frente del reino de Prusia. Entonces, al momento en el que llega al poder, bueno, pues obviamente se instaura como emperador. Recordemos también que de estas unificaciones, Francia también se ve perjudicado al perder estos territorios, ¿sí? Entonces, esto es a raíz de las unificaciones de naciones que vimos anteriormente. Francia e Inglaterra, sus diferencias en cuanto al gigante alemán empezó a hacerle sombra, formando la Entendimiento Cordial, en 1904, que tras la anexión de Rusia pasó a llamarse la Triple Entente. ¿Qué bandos se enfrentaron? Se enfrentaron dos bandos. Por un lado, la Triple Entente que acabamos de mencionar. En el otro bando tenemos la Triple Alianza formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría o Imperio Austrohúngaro. La Triple Alianza era una coalición inicialmente integrada por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro por iniciativa del canciller Otto von Bismarck. Estos países acordaron apoyarse en caso de ser atacados por Francia. Muy importante, acuérdense que veíamos el personaje clave que viene a ser Otto von Bismarck para empezar, para la unificación de Alemania, las cuestiones diplomáticas, ¿verdad? Como es la conferencia de Berlín. Y chequen entonces cómo va a ser una pieza clave también dentro del desarrollo de este conflicto. Por Rusia. Ambas alianzas sufrieron incorporaciones. El Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Italia se cambia de bando y se une al bando a la postre ganador, el de la Triple Entente.
También se les unen el Imperio de Japón y Estados Unidos. ¿Cuál fue el detonante? El imperialismo y el colonialismo que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas fue la principal causa subyacente. Pero la chispa que desató el conflicto se encendió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa. El asesino era un nacionalista serbio. El asesinato desató una crisis diplomática. Austria, Hungría y Alemania exigieron a Serbia la apertura de una investigación y la actuación en territorio serbio. Serbia se negó en rotundo con el respaldo de la Rusia del zar Nicolás II. Austria-Hungría finalmente declara la guerra a Serbia. Rusia entonces sale en ayuda de Serbia. Más tarde Alemania mueve ficha y declara la guerra a Rusia y a Francia, e invade Bélgica. Inglaterra se la declara a Alemania, y así sucesivamente. De pronto, medio mundo estaba en guerra contra el otro. Ay, disculpen chicos, aquí nada más yo quería aclarar, por eso es importante los bloques y alianzas que se hicieron previos al momento de declarar la guerra. ¿Por qué? Porque eso significaba que entonces iban a respaldarse en caso de un conflicto, vaya, ¿verdad? Para eso precisamente eh, era importante este sistema de bloques y alianzas. Permítanme que parece que no sé qué comenzamos. Fue una confrontación bélica ocurrida principalmente en Europa entre los años 1000. Una disculpa. Aquí los voy a poner ya al tanto donde nos quedamos. Mil disculpas. Estados Unidos. ¿Cuál fue el detonante? El imperialismo y el colonialismo que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas fue la principal causa subyacente. Pero la chispa que desató el conflicto se encendió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa. El asesino era un nacionalista serbio. El asesinato desató una crisis diplomática. Austria, Hungría y Alemania exigieron a Serbia la apertura de una investigación y la actuación en territorio serbio. Serbia se negó en rotundo con el respaldo de la Rusia del zar Nicolás II. Austria-Hungría finalmente declara la guerra a Serbia. Rusia entonces sale en ayuda de Serbia. Más tarde Alemania mueve ficha y declara la guerra a Rusia y a Francia, e invade Bélgica. Inglaterra se la declara a Alemania, y así sucesivamente. De pronto, medio mundo estaba en guerra contra el otro medio. Hoy resultaría impensable la alegría que produjo en Alemania el estallido de la guerra. Los alemanes pensaron en una guerra rápida. Derrotar a Francia entrando en París, invadiendo la neutral Bélgica, para en pocos meses trasladar toda su maquinaria a Rusia. Pero los franceses se resistieron. El avance armamentístico impuso una guerra muy costosa y muy larga que rápidamente se enquistó y se convirtió en una auténtica carnicería. Las líneas de trincheras apenas variaron. En esta guerra aparecieron nuevos cañones, ametralladoras, submarinos, carros de combate, aviones de combate, dirigibles, gases venenosos mortíferos como el gas mostaza. Se combatió en muchos frentes. En los Balcanes, en los Dardanelos, en Oriente Medio, en el Cáucaso, en los Alpes italianos, en África, en Extremo Oriente, en el Pacífico y en el Atlántico, aunque los principales esfuerzos se concentraron en dos frentes, el frente occidental y el frente oriental. La guerra de trincheras, en la cual los ejércitos combatientes se refugian en zanjas cavadas en el suelo, existe a partir de la revolución que supuso el uso de armas de fuego. Este tipo de guerra llega a su punto máximo de brutalidad y mortalidad en el frente occidental. En el frente oriental pusieron al mando del ejército alemán a una vieja gloria, Paul von Hindenburg. Tras sus victorias acabaría siendo el jefe del Estado Mayor con el general Ludendorff como subordinado. Ambos acabarían creando una dictadura militar dirigiendo de facto el país, marginando al Kaiser Guillermo II y al propio Parlamento alemán. Los alemanes intentaron aislar a los ingleses con sus submarinos U-Boot. Estos submarinos atacaban una y otra vez sus barcos que abastecían la isla. En 1915 los alemanes hunden el RMS Lusitania, un gran transatlántico, orgullo del poderío británico.
En el hundimiento mueren 128 estadounidenses. Este hecho provocó que en 1917 los Estados Unidos le declararan la guerra a los imperios centrales. Y esto terminó de desestabilizar la balanza. También ese año en Rusia, las hambrunas y las bajas de la guerra desencadenaron el estallido de la Revolución Rusa, la cual obligó a abdicar al zar Nicolás II. Los bolcheviques tomaron el control total y finalmente firmaron el armisticio con los imperios centrales y más tarde la paz. Los alemanes aprovecharon esta victoria para enviar casi todo su ejército oriental al frente occidental e intentar obtener una victoria rápida antes de la llegada masiva de los estadounidenses. Era su baza definitiva. Pero mal alimentadas y cansadas, las tropas alemanas no pudieron resistir la contraofensiva de Foch y fallan frente al objetivo final, París, quedando a 120 kilómetros de la capital gala. El general Foch comanda sus tropas francesas y estadounidenses hacia la victoria, en la segunda batalla del Marne. Los primeros tanques británicos entraron en combate y la superioridad aérea aliada fue evidente. Los italianos también derrotaron a los austrohúngaros. Ludendorff y Hindenburg son partidarios de la capitulación inmediata, pues creen que el frente se derrumbará en cualquier momento. Los estadounidenses de repuesto no paran de desembarcar e incluso Italia se prepara para enviar un contingente a Francia. Alemania y las potencias centrales sobre el papel habían perdido la guerra. El presidente norteamericano Wilson proclama que Estados Unidos solo negociará con un gobierno alemán democrático. Tras una revolución obrera en Berlín, el Kaiser huye a Holanda. Es el fin de los Kaisers alemanes. Tras el Tratado de Versalles, Alemania sufrirá humillantes sanciones que avivaron el odio alemán hacia los vencedores. Los franceses fueron los más vehementes en cuanto a las represalias contra Alemania. El tratado acabaría propiciando el ascenso de Hitler y, por tanto, la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, chicos. Esto es un desarrollo así muy práctico para la actividad que vamos a hacer a continuación, ¿verdad? Que va a ser el desarrollo de las causas, porque las vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a investigar, vamos a hacer una investigación previa, porque ya vimos las causas, pero vamos a ver las fases de cada uno, ¿sale? Ahorita se las voy a decir a continuación, solamente quería que tuvieran muy claro todo, las causas, todo el contexto que nos va a llevar a un conflicto, que lo peor de todo es que, como lo acabamos de ver, pues va a desembocar en una segunda guerra mundial, ¿verdad? Quizá eso es lo peor de todo. Muy importante, hay que recalcar los sistemas de alianzas, además la división de dos frentes y ya después algo que va a ser definitivo y que va a poner fin a la guerra prácticamente es la entrada de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque vemos que esta guerra se estanca. Cada uno de los países pensaba que gracias a todo su armamento y a todo su poderío iban a poder concluir este conflicto en cuestiones de meses, quizás, ¿no? Esto comienza en junio, o sea, se declaran la guerra en junio. Ellos pensaban que ya para Navidad de ese mismo año, de 1914, iban a estar en sus casas, pero bueno, no es hasta 1918 que se le pone fin a este conflicto. Bien, bueno, para la siguiente actividad, como vamos a ver las fases, necesito que, permítanme, rápidamente, vamos a hacer una investigación de las fases y luego ya comenzaremos a ver cada una, ¿les parece? Bien. Entonces aquí tenemos ya este sistema de alianzas, ¿verdad? Eh, tenemos entonces por este lado Francia, Rusia y Gran Bretaña. Por el otro lado tenemos ahí Alemania, Austria, Hungría e Italia. Italia ya sabemos que cambia de bando. Y vamos a ver entonces rápidamente las etapas, que las van a investigar, por favor. La guerra de movimientos, sí, y guerra de trincheras, segundo, crisis de 1917 y ya por último 1918, cuando entra Estados Unidos a la guerra. Sí, muy bien. Con esto, con este contexto que ya tuvimos, vamos a hacer esta investigación
Tienen alrededor de 10 minutos y luego ya lo comentamos entre todos, ¿sale? Muy bien. Igual y ya comenzamos con el análisis para la próxima clase. Si hay alguna pregunta, me dice. Entonces, muy importante, nada más para concluir con esta clase y ya poder investigar y poder retomar con las etapas, pero muy importante, ¿cuáles fueron las causas? La rivalidad imperialista, el nacionalismo y la propaganda, la paz armada y este sistema de alianzas que se generan entre ellos. Entonces ya esto por completo polarizó, eh, bueno, no solamente Europa, sino ya tomando en cuenta Estados Unidos, pues polarizó al mundo, porque cuando hablamos de las potencias son quienes tienen repercusión a nivel global. Entonces por eso lleva este nombre, ¿no? A pesar de que no es que hayan participado específicamente todas las naciones, sino pues prácticamente las naciones más importantes que tarde o temprano terminan repercutiendo en las demás. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, chicos, entonces con esto concluimos. Muy importante tener en cuenta las causas y nos vemos la próxima clase para continuar con las etapas. Muy bien, chicos. Entonces nos vemos la próxima clase.